Bueno, queridos patitos, vamos a tratar el tema este del iris y de las criptomonedas que cierta empresa con nombre inglés, anglosajón, ha venido a Bilbao a explicar cuál es su procedimiento de quid pro quo respecto a darles el iris. Hombre, no físicamente porque tenemos dos ojos y hay que seguir viendo, sino cambiar el registro del iris a cambio de unas criptomonedas. Parece que se ha hecho en más lugares, por ejemplo en Buenos Aires se pagaba en dólares, eso sí, no directamente en dólares, sino con criptomonedas en teoría equivalentes a los dólares que prometían, lo cual ciertamente lleva a reflexiones, primero, en un ámbito como es el de la identificabilidad, y por el otro, con el tema de las criptomonedas que en este canal hemos tratado algún momento del pasado. Vamos con el elemento del primer caso. Elemento de identificabilidad. Hay gente, humanos, que tienen la idea de que cuando llega un paquete, por ejemplo, de estas empresas que reparten a domicilio, pues recortan como si fuera lo mayor secreto del mundo, el hecho de que no quieren que se vea dónde viven, la dirección postal, recortarlo y tirarlo en vez de al ámbito del plástico o del papel, recortarlo y tirarlo con la basura ordinaria porque es algo primordial, el secreto, cuando estas personas deberían comprender que su dirección postal viene recogida en esa registrabilidad que tienen en la empresa que reparte a domicilio. Con lo cual, si alguien quisiera saber dónde vive X persona, cogería los datos de la empresa de paquetería que remite a casa y no lo haría buscando en las escombreras de nuestros residuos que tiramos cerca de nuestro hogar. Por lógica. Pero claro, la lógica a veces se implementa en aquellos casos en donde uno menos tendría que hacerlo y por eso resulta curioso recordar que esto también entronca con el timo de la estampita. La idea de que no solamente es la persona que está o de la bolita. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Tan típica, por ejemplo, de algunas esquinas de Benidorm. Pues no es solamente el que tima, es alguien que tiene la maldad en sí, sino también el timado tiene cierta maldad en sí, porque quiere aprovecharse de una situación y no sabe quién es el timado y el timador, porque aquel que quiere jugársela con la estampita, es decir, las supuestas estampitas con billetes de dinero, pues evidentemente hay un juego de truanes en donde puede ganar uno u otro dependiendo de las circunstancias. Pero en general, el timador es más listo y se la juega a alguien que es un primo. En este caso es algo parecido, dándole un valor a lo que supuestamente no tiene ningún valor, como es el registro del iris. ¿Qué puedes hacer con un registro del iris actualmente? Pues prácticamente nada en el mundo diario de la gente del común. Pero esto va a tener una forma de recorrido hacia el futuro, en teoría, bastante importante. El tema del potencial, porque ya hubo batallas en el ámbito tecnológico como el Betamax contra el VHS, que ganó el peor, el beta era mejor y ganó el VHS, competiciones en donde no gana siempre el mejor, elementos tecnológicos en donde a veces la competencia no es justa. Y en esto, pues evidentemente, el potencial de películas de los años 90, de Johnny Mnemonic y todo aquello que en los años 80 y 90 se percibía que podía ser el ámbito informático, redes sociales, qué decir, el ámbito de internet, era algo que luego no se ha concretado exactamente como se prometía y puede darse la circunstancia, podría ser
que este elemento del iris pues no fuera exactamente como se puede presumir en base a la ciencia ficción o al ámbito de lo cinematográfico que se ha establecido hasta ahora. Pero si uno piensa, por ejemplo, en la película Demolition Man, el iris es muy importante a la hora de transmitir la apertura o cerrar en esa crioprisión en donde está John Spartan. Y por tanto, es un elemento interesante recordar que hay diferentes formas de tener uno identificación. Habitualmente, pues ha podido ser el elemento documento nacional de identidad, el pasaporte a nivel de Estado español. Luego hay otros elementos, carnets, que si la biblioteca, que si el carnet de Osakidetza, elementos como el carnet de conducir, que sirven para identificarse. Y luego, evidentemente, la cosa evoluciona. La huella dactilar. ¿A alguien se le ocurriría a estas alturas regalar una copia permanente a una empresa de tu huella dactilar? Cierto es que, en principio, todo lo que se prometía que tenía que llegar con la copia de la huella dactilar, es decir, que podía suplantar la identidad de ciertas personas porque se iba a entrar en los edificios con la huella dactilar, se iba a hacer todo, los pagos. A veces es cierto que con los móviles es posible el uso de la huella dactilar todavía, pero no parece que haya cuajado la idea que en algunos momentos se nos prometía. Pero eso no es óbice para el hecho de andar regalando por ahí, a cambio de unos dólares o unos euros, la huella dactilar de uno, como uno no regalaría una copia de las llaves de una casa propia a alguien. Simple y llanamente, oye, te regalo 12 dólares, 5 pares de bocatas, unas patatas fritas, varios refrescos y me das una copia de tu llave de casa. Creo que nadie entraría en esto, nadie jugaría, pero hay una empresa que ha propuesto en un centro de Bilbao que a través de un pago en criptomonedas se haga este servicio y evidentemente ha habido gente que se ha criticado. Pero como el timo de estampita no es tanto que se puede, puede estar fuera de ordenación, puede ser ilegal, puede estar en contra de cualquier pensamiento, ética, moral, pero en principio están dando un pago por un elemento. Otra cosa distinta es pensar que hay un desequilibrio evidente entre el valor de el hecho del iris, del registro del iris, con respecto al pago. Y el potencial, en principio, de tener una colección enorme de registro de iris que pueden suplantar personalidades, que pueden luego ser vendidos a otros elementos. Por eso, en determinadas páginas, en determinadas aplicaciones, como esas que dicen, entra y adivina cuál fue tu anterior personalidad de una vida pasada. Pues eso no es gratis. A través de eso estás dando una serie de permisos que luego pueden o no ser vendidos, esas informaciones logradas, a través de otras empresas que puedan tener cierta necesidad de esos datos y a través de esos datos pues pueden llamarte desde la isla de Guernsey, desde Irlanda, desde Australia, desde Singapur, desde Gibraltar, por qué no decirlo, y por lo tanto eso puede ser peligroso a la hora de valorar cuál es el coste real de hacer según qué cosas a través de internet, pero hay gente que con eso demoniza internet, demoniza las criptomonedas, demoniza el instrumento. Pero no por el valor del instrumento, sino por el instrumento en sí. Olvidando que muchas de estas cosas que ahora se hacen a través de internet antes se hacían a través de cartas, a través del servicio postal. Y por tanto, el ser humano sigue siendo la materia prima detrás de todo esto y sigue siendo el mismo. Con los mismos intereses, con los mismos valores, con la misma vocación y el mismo egoísmo. Esto tratado a través de diversos instrumentos puede tener las mismas consecuencias
en el plano efectivo, aunque los medios sean distintos. Y por tanto, cuando vemos esta noticia de que expertos alertan del riesgo de dejarse escanear el iris en Bilbao, la empresa, que ofrece a cambio criptomonedas, ha sido denunciada desde Vizcaya ante la Agencia de Protección de Datos. Por ejemplo, están en el centro comercial Zubiarte, al lado del puente, en la entrada más próxima a lo que es el puente de Deusto, diciendo que la economía mundial pertenece a todos. Están de WorldCoin, moneda global, moneda del mundo, y fue noticia este mes de febrero, a comienzos de este mes de febrero de 2024. Un experto en protección de datos, una catedrática de biología celular, una directora de comunicación digital, a priori puede parecer que no tienen nada en común. Pero es un poco como aquel capítulo de Castle, en donde había cierta gente que no tenía aparentemente nada en común, pero pensaron, ¿podía ser hacer anfetaminas? No. Lo que les unía a todos era falsificar moneda. Pero ese capítulo, que está prácticamente al final de lo que es la serie de Castle, pues más o menos viene a ser algo parecido. A priori puede parecer que no tienen nada en común, pero basta preguntarles si se prestarían, en este caso es más sucinto el elemento, basta preguntarles si se prestarían a que les escanearan el iris a cambio de criptomonedas, tal y como han hecho en las últimas semanas decenas de personas en Bilbao, y los tres coinciden en una negativa rotunda. En este caso, la postura en común no es para hacer algo entre esas personas, sino simple y llanamente para llegar a una conclusión, que es que esto no es buen negocio. Esta práctica se ha estado llevando a cabo en el stand de la empresa WorldCoin, ubicado en el centro comercial de Zubiarte, la capital del mundo, es decir, Bilbao. Los usuarios han recibido como contrapartida unos 10 tokens. Tokens, que es una criptomoneda, no es Bitcoin, pero sigue siendo el mismo concepto y además con una volatilidad enorme, cuyo valor ha oscilado en el último mes, ojo, en el último mes, entre los 20 y los 30 euros. Entre 20 y 30. Ahí ya se ve el hecho de que es algo complicado de entender esa volatilidad cuando hay una unicidad provista por el tema del euro y la unificación de monedas, que olvida lo que había en los años 80 y principios de los 90, cuando había pesetas, francos franceses, liras italianas. Esto era una realidad cuando ibas para X días al país vecino y tenías que cambiar tu moneda por la otra, y al volver el sobrante pues no era exactamente el mismo traducido a tu moneda originaria de lo que esto evidentemente era una realidad, pero las generaciones más jóvenes lo tienen ya olvidado y por tanto lo pueden aprender a través de estos tokens, a través de bitcoins, de la flotabilidad de una moneda, porque en el marco del euro no lo van a aprender, salvo que vayan mucho por el mundo. Entonces sí, todavía quedan monedas fuera de Europa que sufren esta flotabilidad. Unai Aberasturi, presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, dice que la legalidad de esta práctica es más que dudosa por diferentes razones, pero esa dudosidad no es sino jugar en los bordes de la legalidad. Por tanto, puede estar dentro de los bordes de lo que actualmente es legal y dentro de X tiempo pasar a estar en los bordes exteriores. El presidente, por lo tanto, de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, Unai Aberasturi, afirma que la legalidad de esta práctica es más que dudosa por diferentes razones. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos ya ha recibido 2 denuncias, una de ellas procedente de Vizcaya, contra WorldCoin, con el objetivo de convertirse en la red financiera y de identidad digital más grande del mundo. La compañía ha escaneado apenas 6 meses el iris a más de 3 millones de personas en 120 países.
Y hacía una semana que había recalado en Bilbao a comienzos de este mes de febrero. Evidentemente es un tema sensible, porque como digo, el elemento iris puede ser un elemento de identificación después de que pueda, con la inteligencia artificial, ser plagiables el tema del rostro. No sé si la voz, no sé hasta qué punto determinados elementos, y por tanto, tal vez el iris pueda ser un elemento difícil de secuenciar a la hora de plagiarlo. No sé si la inteligencia artificial puede acabar plagiando el ámbito de la huella dactilar. Pero bueno, hay datos sensibles por ahí. A ver, Asturi no accedería a ello. En primer lugar, por razones éticas, ya que supone la mercantilización de un derecho fundamental. Se trata de monetizar los datos de uno mismo. Y en este caso, además, datos sensibles, porque se trata de datos biométricos, referidos a características físicas y fisiológicas o de comportamiento de una persona. Pone de relieve. Por otro lado, añade, rechazaría la oferta por su dudosa legalidad, lo que se refiere a cómo se recaba el consentimiento de las personas que acuden a estos stands. La evidente falta de información que se les aporta sobre cómo se van a tratar estos datos y el desconocimiento sobre si van a ser remitidos a terceras entidades, en qué servidores y dónde van a acabar. Evidentemente esto debemos de entender no solamente es responsabilidad de aquellos que los exponen, sino también debe haber un interés de las personas seducidas a la hora de entender qué va a ser utilizado con sus datos. Y deben de interesarse a la hora de preguntar, porque ellos, los que ofrecen, igual no tienen la obligación de exponer todo lo que ofrecen. Y si no preguntan, entonces parte de la responsabilidad puede ser imputada a la persona que quiere enriquecerse haciendo el elemento de la estampita. Es decir, el timado que luego se cabrea porque ha descubierto que no ha preguntado toda la información o no lo sabe todo o lo ha rellenado con huecos a través de su propio pensamiento. En este sentido, advierte que hay países que no presentan las mismas garantías de la perspectiva de la protección de datos en las que se tiene en el ámbito europeo y anticipa los peligros que puede generar esta práctica. Si esos datos biométricos sensibles se conservan en una gran base de datos en una entidad privada, los riesgos potenciales son altos. Por ejemplo, de que los servidores sufran un ciberataque y estos datos acaben en manos de entes que no conocemos, alerta. Y es que hay un elemento que es la supresión de los datos. A estas alturas ya hay quien ha mirado cara a cara al orb, la esfera metálica, futurista, con la que escanean el iris. Lo que pueden hacer es revocar el consentimiento que han dado y solicitar la supresión de los datos que la empresa pueda tener, explica Verasturi. Que recomienda a quienes, pese a todo, quieran dar el paso, que se informen bien sobre qué va a suceder con esos datos antes de prestar el conocimiento del consentimiento explícito. Por último, apunta, en caso de que algún usuario considere que WorldCoin ha incurrido en una práctica ilícita al recabar sus datos, debe denunciarlo ante las autoridades de control. Y es que hay un elemento bien interesante, como es el hecho de que si quisieran los datos para el tema del iris, para luego destruirlos inmediatamente, ¿quién haría eso? Es decir, hacer un pago por un elemento que simplemente es estamos de prueba. No, lógicamente no. No puede tener ningún tipo de sentido. Y por supuesto, si es para hacer un ámbito propio de la empresa, corres el riesgo de que con esa información luego, no solamente con el elemento ciberataque, que haya alguien, un cracker que destroce el servidor y se lleve la información, sino simplemente que venga una empresa y les haga una oferta, porque esta empresa pueda ser débil y acabe en riesgo de quiebra, y toda la información almacenada respecto a esos millones de
registros de iris, 120 millones. Hay casi 8.000 millones en el mundo, sí, pero 120 en un mundo occidental, con tecnología, puede ser un número más relevante de lo que pueda parecer. Y por tanto, hay ese riesgo de venta de los datos a alguien que pueda ser ciertamente dificultoso el elemento gestión de esos datos, consentidos simplemente con el equivalente a 20-30 euros. Ya hay 2 denuncias, algunos ya lo han hecho porque la Agencia Española de Protección de Datos ha recibido sendas denuncias. La primera, según explican, desde su homóloga vasca, procedía en Madrid. La Agencia Española remitió una demanda contra WorldCoin a la Autoridad de Control de Alemania, que es en donde tiene la sede en Europa, para coordinar esa investigación y saber si el tratamiento de datos es legal o ilegal. Además, abrió un expediente a la empresa española que puso el stand y realizó el escaneo para WorldCoin. Detallan. Esa primera demanda se ha sumado otra procedente de Vizcaya. Las dudas que plantea desde la perspectiva legal son varias, pero habrá que ver cómo finalizan este tipo de investigaciones para resolver si efectivamente es una práctica legal o ilegal. En Plaza del Asturi. Pueden coger todos los iris y luego generar identidades nuevas, dice Elena Vecino, investigadora de la Universidad del País Vasco. ¿Cómo escanear huellas? Tampoco la investigadora principal del grupo oftalmobiología experimental de la UPV, Elena Vecino, dejaría que escanearan su iris, y menos por criptomonedas. Porque es como si te dejas escanear tus huellas dactilares, como decíamos antes, y luego aparecen por ahí. Según destaca, el iris es más único, si cabe, que la huella dactilar y su reconocimiento es más preciso que la facial, por la que podría utilizarse en un futuro, por ejemplo, los cajeros automáticos o para acceder a los aeropuertos. ¿Y quién te dice que no va a pasar alguien imitando tu iris? Esto, evidentemente, da para películas en donde hay alguien que suplanta tu identidad. Aeródromos comentan donde te escanean el ojo y entras. Pero se supone que te lo ha escaneado la policía y que lo guarda como las huellas dactilares, que no las utiliza para hacer una inteligencia artificial, ni para hacer comercio. En el caso del escaneo del iris, en un stand de este centro comercial, Zubiarte, dice, nadie sabe qué repercusión tendrán. Pueden coger todos los iris y luego generar identidades nuevas. O yo que sé hacia dónde puede derivar el asunto. La cosa es que la gente no se fía, asegura. Y es que este es un elemento bien interesante para reflexionar a profundidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, brobat, Betty Gerpian.